Listo, entonces, buenas noches nuevamente y vamos a comenzar con la lectura del caso clínico, en el cual nos menciona que es una primigesta, ¿sí? Primigesta. Primigesta significa una paciente que es su primer embarazo, ¿ya? Primer embarazo. Primer embarazo, ese es primigesta. Y multigesta es cuando ya tiene más de 2 embarazos, ¿ya? Este de acá, este dato es relevante porque va a ser un factor de riesgo para la enfermedad que estamos sospechando y que les voy a mencionar. Dice de 25 años de edad, de 34 semanas de embarazo, por ecografía y consulta por cefalea frontal, ¿ya? Cefalea frontal de 4 horas de evolución y además señalen vómitos. Al examen físico, mire, la presión arterial 170/90 milímetros de mercurio. Este es un dato muy relevante que es necesario recordarlo más adelante. ¿Qué más? Nos dice que frecuencia cardíaca está en 82 por minuto. Está dentro del rango normal, por si acaso. La frecuencia cardíaca en una mujer o en un adulto normal es entre 70 a 90 por minuto, ¿sí? Por eso estamos normal. La frecuencia Ya, respiratoria 19, lo mismo, está dentro del rango normal. Es considerado entre 16 a 20, otros dicen desde 12. Pero en promedio es hasta 20. Lúcida y presenta, dice, edema facial, facies abotagada y edema en miembros inferiores y superiores. ¿Ya? Ya está haciendo lo que denominamos un edema generalizado. Es edema generalizado. Vamos a ponerle con otro color. Aquí. Hay edema que es considerado local, solamente afecta a un miembro o una zona. Está el generalizado, en donde el edema ya está abarcando miembros superiores, miembros inferiores, y por ahí también invade o genera edema en el rostro. Este es edema generalizado. Y hay un estado de edema llamado anasarca, en donde además de estar generalizado en esos 3 lugares, también hay líquido, hay presencia de líquido en cavidades. Por ejemplo, cavidad peritoneal, cavidad pleural, ¿sí? Esos son los 3 tipos de edema que podemos encontrar: local, generalizado y anasarca. En este caso, la paciente tiene un edema generalizado. Ahora, si le preguntan por qué es generalizado y por qué no es anasarca, aparentemente no hay, bueno, no menciona el caso clínico. ¿Edema en dónde? En en abdomen, no menciona que la respiración está alterada, miren, está en 19, y aparte no menciona cómo son los ruidos respiratorios. Si estuviera con ruidos respiratorios, también por edema estuvieran alterados, se escuchara como burbujeo, pero acá no menciona nada de eso, ¿correcto? Entonces lo consideramos como un edema generalizado, y ese sería un segundo problema de salud, un edema generalizado. Ahora, el primer problema de salud y que se considera en este caso es hipertensión inducida por el embarazo, debido a la presión arterial de 170/90, la gestación que tiene de 34 semanas y además también su primigesta, ¿no? Que es primigesta. Por eso se considera hipertensión inducida por el embarazo, ¿correcto? Segundo problema, edema generalizado. Ya con la hipertensión inducida por el embarazo podemos sacar otros tipos de diagnósticos como hipótesis, pero vamos a poder seguir con el caso. Dice, al examen obstétrico, altura uterina 29 centímetros, ¿sí? Normal. Latidos fetales 145, también está dentro de los rangos. La frecuencia cardíaca fetal abarca entre los 130 a 150 latidos por minuto, dentro de lo normal. Movimientos fetales activos, dilatación cero. Esto es importante porque la paciente significa que no está haciendo trabajo de parto, simplemente está con el problema de la presión. Exámenes auxiliares, miren, 11 de hemoglobina. Acá agregamos nuestro tercer problema, que sería una anemia leve, ¿no? Una anemia leve. Por el valor de 11 de hemoglobina en una gestante tiene que ser mayor de 12.
Plaquetas 160.000. Me parece que usted ha llevado laboratorio clínico, ¿correcto? ¿Cuánto es el valor Sí, normal de plaquetas? de 150.000 a 450.000 lo considero. Correcto. Plaquetas normales desde 150.000 hasta 450. Estos son los valores normales. Y mire, está en el límite casi, ¿no? 160.000. Todavía no se puede considerar alterado o, digamos, plaquetopenia, porque debería ser menos de 150.000, pero ya al estar en 160.000 nos está dando una señal de alarma, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esta plaqueta más adelante. Luego dice creatinina de 0.7. ¿Cuánto es el valor de creatinina, doctor? Y acá tenemos que Es, saber en hombres y mujeres, ¿ah? Por si le ya, preguntan. En mujeres y en hombres, ¿de cuánto a cuánto es el valor de creatinina? en el de varones no me acuerdo que es de 0.7 a 1.3, pero el de mujer sí no recuerdo. Ya, a 1.3, 1.2 mencionan, ¿ya? Y de Ujú. mujer consideran también de 0.7 hasta 1.1 u otros dicen 1.2, ¿ya? Pero el límite es hasta Ya, 1.1 en mujeres. Pero igual, miren, la creatinina 0.7, dentro de lo normal todavía. Ácido úrico, también este valor de ácido úrico debe estar entre 3 a 7 miligramos por decilitro. ¿Sí? El valor de ácido úrico. Y está en 6.8, que también significa que está normal, pero casi al límite, ¿no? Límite superior. Proteinuria. ¿Es normal que encontremos proteínas en la orina, doctor? depende, porque si hay proteinuria selectiva, nos está indicando un edema. Edema, ¿no? Pero los valores normales de proteinuria en orina, ¿cuánto debe ser? ¿Recuerda? No recuerdo estos Ya. valores. Mire, no se olvide, proteínas en orina eh, no debe haber, ¿ya? No debe haber proteínas en orina, pero se considera que sea aproximadamente 0.3 gramos por decilitro, 0.3. En este caso, la paciente tiene 5 gramos por litro. Y ya esto es recontra elevado. Si nosotros hablamos en cruces, siendo el máximo 3, la paciente está justamente en 3 cruces de proteína. Entonces, tenemos presión alta, tenemos edema, gestación y proteinuria. Todo eso es hipertensión inducida por el embarazo y como principal hipótesis diagnóstica consideramos la preeclampsia y ya la presencia de proteinuria nos dice que es severa, como lo vamos a ver en un momento. Correcto. Luego la ecografía obstétrica, normal todo, no hay ningún problema. Muy bien. Hasta acá, ¿dudas, preguntas, doctor? Respecto a la hemoglobina, yo he Ya. visto que la OMS lo consideraba menor a 11 gramos en el primer Ah, y en el tercer trimestre. claro. Y en este caso, ¿cuánto trimestre ya sería? No se olvide, a partir de 28 semanas ya lo consideran tercer trimestre. Ya está bien, podríamos considerarlo dentro del límite. Voy a ver, esa parte de anemia, vamos a revisarlo en la guía del MINSA. A ver, anemia gestacional MINSA, ¿cuánto es lo que con cuánto considera la anemia? Ujú. Ya, mire, lo considera en gestantes, sí, anemia leve entre 10 a 10.9, ¿sí? Podríamos decir que también está en el límite, ¿no? Esta de anemia podríamos ponerlo, ¿ya? De todas maneras, si es que nos guiamos del MINSA estrictamente, sí, según el MINSA no entraría dentro del cuadro, según el MINSA. Pero si nos vamos a los valores del OMS, podría ser como que sí. Correcto, esto es opcional, pero los otros dos sí tiene. Hipertensión inicial por el embarazo y edema generalizado. Otra pregunta, doctor, hasta aquí. Um, no,
ya no, ya. ¿Ya no? ¿Seguro? Bueno, en lo Bien. que refirió de la dilatación, Ya. esto me dijo que no, no estaba así, Trabajo de parto, ¿verdad? ajá. Sí, muy bien. Para poder considerar que una paciente está en trabajo de parto, nosotros consideramos en el ámbito de salud que la paciente tenga todo lo que se denomina dinámica uterina. ¿Sí? Dinámica uterina. ¿Qué implica la dinámica uterina? Primero, las contracciones uterinas. ¿Sí? Las contracciones uterinas. Las uterinas que normalmente deben de ser 3 veces en 10 minutos. ¿Ya? Esa es la primera condición. La segunda condición es que la paciente tenga dilatación uterina y avanzado, que lo normal es entre 1 y el máximo es 10 centímetros. Cuando llega a 10 centímetros, ya se produce el parto. Ahora, nuestro paciente está en cero, significa que todavía no está con dinámica uterina. Además, no nos menciona si hay contracciones, solamente dice movimientos fetales, pero no nos dice si hay contracciones. Entonces, no está en trabajo de parto, considero de trabajo. Pero no quiere decir que no empiece, de repente más adelante. Pero por las semanas que tiene, 34 semanas, no podría, ¿no? Porque para hacer un trabajo de parto normal, tiene que tener un mayor de 36 semanas de gestación o de embarazo. Esas son las condiciones para decir un trabajo de parto normal. Ujú. Muy bien. Ya, doctor. ¿Sí? ¿Quedó claro? No se olvide, dilatación uterina va entre 1 a 10 y en 10 de dilatación es parto. ¿Qué es la dilatación uterina? Usted recordará por anatomía que el útero tiene un fondo, un cuerpo y ¿qué más? Al final, ahí, que está pegadito a la vagina, tiene acá, ¿recuerda? Esto, El ¿no famoso, recuerdas? ¿no recuerda? El famoso cuello uterino. Cuello uterino. Cuello uterino, ¿no? Este cuello uterino, mientras el bebé vaya descendiendo, mientras el feto por acá va descendiendo, es decir, va bajando, va abriendo ese cuello uterino, ¿sí? Voy a prender la cámara para que más o menos se me vea. Listo. Mire, doctor. Supongamos que mi mano es el útero y este orificio es el cuello uterino, ¿sí? Cuando se evalúa, para poder saber si está o no dilatando la paciente, se introducen los dedos y se va a colocar aquí, directamente en el orificio uterino externo. Coloca y se abre, trata de abrir los dedos. Y mientras más va abriendo, se va calculando cuántos centímetros tiene. Aproximadamente se tiene que medir 10 centímetros, que más o menos es todo esto de acá. Y si usted abre el máximo de sus dedos índice y medio, aproximadamente hay 10 centímetros más o menos. Entonces, esa dilatación, o sea, el cuello uterino que ya se abre, lo suficiente como para que la cabeza del bebé y el cuerpo pueda salir. ¿Sí? ¿Me deja entender? Sí, doctor. Listo. Esa es Sí. la dilatación uterina. ¿Ya? En este caso está cero, así que no hay problema. Ahora dice, hipótesis diagnósticas. Ya le mencioné, preeclampsia severa es la primera hipótesis diagnóstica. La segunda es hipertensión crónica, porque no nos dice si esta presión arterial ya lo tenía antes de las 34 semanas, de repente sí lo tenía. Entonces queda como hipótesis hipertensión crónica. Pero la primera y la principal es preeclampsia severa. Ahora, para poder decir yo preeclampsia severa, tengo que saber las definiciones. ¿Cuáles son estas? ¿Ya? Hay definición de hipertensión inducida por el embarazo, el cual es la aparición de la hipertensión arterial más proteinuria después de las 20 semanas de gestación. Entonces, ¿mi paciente cumple o no cumple con esa definición de hipertensión inducida por la gestación? Mire, hipertensión arterial, ¿tiene o no tiene? Tiene, Tiene, tiene. Proteinuria, ¿tiene? Claro, sí estamos viendo tiene. que sí, ¿no? Y dice que aparece después de las 20 semanas. ¿Cuántas semanas tiene? 34. Entonces, 24. cumple para problema de salud, ¿sí? No se olvide, todo problema de salud es algo irrefutable, algo que no puede ser cambiado. Si viene alguien y le dice, no, esa no es hipertensión inducida por el embarazo, ese es feocromocitoma, entonces, ¿dónde están los datos?
No, no, lo supongo, no, no tiene que ser suposiciones. Tiene que ser algo exacto, ¿ya? Algo exacto. Pero la hipótesis diagnóstica sí puede cambiar, porque yo puedo plantear preeclampsia, pero le hago otros estudios y determino que es hipertensión crónica, entonces no era preeclampsia. Ese sí puede cambiar, ¿ya? Pero en este caso el problema de salud no, hipertensión inducida por el embarazo. Y la segunda, bueno, y la segunda hipótesis ya la mencioné. Como preeclampsia severa, ¿qué criterios tengo que tener? Estos son los criterios. Criterios para preeclampsia severa. Presión arterial mayor o igual de 160 sobre 110 o incremento de la presión sistólica en 60 o más. ¿Cuánto tiene mi paciente? 170 sobre 90. Entonces está dentro de ese grupo. Ya, ¿qué más dice? Proteinuria igual o mayor a 5 gramos por litro. ¿Cuántos gramos tiene mi paciente? 5. 5. Entonces tengo criterio. ¿Qué más? Dice proteína cualitativa, bueno, tengo la objetiva que es de 5. ¿Qué más dice? Presencia de escotomas centellantes, acúfenos, hiperreflexia, dolor en hipocondrio derecho y epigastralgia. No tengo ninguno de estos. ¿Qué es escotomas centellantes? Cuando la paciente le dice que ve lucecitas. Esos son escotomas centellantes, ¿sí? Todo sí, estoy sentada y comienzo a ver lucecitas, no, no sé por qué. Esa de ahí es escotoma centellante. Acúfenos es que la paciente presenta como el oído tapado, como si estuviera, como si le hubiera entrado agua. No sé si alguna vez a usted le ha entrado agua en los oídos. Sí, Igualito, claro. ya, igualito siente la paciente, pero sin agua. Pero igualito lo siente. Y hiperreflexia es cuando los reflejos tendinosos están aumentados. Y dolor en hipocondrio derecho y epigastralgia, que vienen a ser dolor abdominal. Principalmente a nivel de la hipocondrio derecho, no se olvide, es debajo de las costillas derecha, y epigastralgia debajo de la apófisis sifoide. Además nos menciona como otro criterio oliguria menor de 500 mililitros en 24 horas. Tampoco tenemos ese dato, tenemos hasta ahorita 2. Edema pulmonar no, disfunción hepática tampoco. Trastornos de coagulación podría ser, ¿no? 160.000, de repente en 3, 4 horas le toman y sale menos, pero en la foto del momento no. Entonces está normal. Elevación de la creatinina sérica tampoco está en 0.7. Y oligohidramios, que es la reducción del líquido dentro del útero, y es aumento de líquido en el abdomen. Ninguno de estos tenemos. Pero ¿qué nos pide? Miren, para decir preeclampsia severa se tiene que tener uno o más de las siguientes características. Mi paciente ya tiene 2 y cumple con dos criterios. Y por eso mi hipótesis diagnóstica es preeclampsia severa. ¿Sí? Entonces, aquí quedó claro el problema y la hipótesis diagnóstica, doctor. Sí, cuando usted se refiere a hipertensión inducida por el embarazo, es lo mismo que decir hipertensión gestacional. Exacto. Es lo mismo, es el sinónimo, embarazo o gestación, ¿ya? Embarazo Ya, o gestación, es lo mismo. ya. Muy bien. Otra En pregunta. en cuanto a la anemia como problema de salud, no iría, ¿no? Porque está al límite. Sí, está en el límite, ¿ya? Si en caso el doctor le pregunta, le dice, ¿por qué nos considera anemia? Está en el límite, doctor, pero si se consideraría sería leve. Esto es opcional, no es obligatorio. Pero estos dos sí, ¿ah? Ok. Edema generalizado, no se olvide por qué, ¿ah? Ahora, si el doctor le dice, ¿por qué es edema generalizado? A ver, yo digo que es anasarca. ¿Qué característica tenía la anasarca? Que tiene que ser el edema generalizado más agua en cavidades, ¿no? Pulmonar o abdominal. La famosa citis es líquido en el abdomen, en exceso. Entonces, si no tiene citis o no menciona si hay agua en cavidad pleural, entonces no se considera anasarca, ¿correcto? Ya, doctor. Muy bien. Entonces, estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Por qué llegamos al diagnóstico y por qué llegamos a estos problemas de salud y cuáles son los criterios, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces ahora continuamos conociendo la fisiopatología para poder entender por qué voy a dar los fármacos. Y esto es importante reconocerlos. Vamos a la fisiopatología. Primero,
considero mis factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que pueden conllevar a una paciente gestante a desarrollar preeclampsia? Primero, que tenga una preeclampsia anterior, es decir, que tenga este mismo problema antes. Esa es la primera causa. En mi paciente obviamente no, porque es su primer embarazo, pero en generalidades esta es la primera causa. La segunda causa es que sea una edad mayor de 40 años o tenga menos de 18 años. Y esos son los grupos de riesgo. Mi paciente está en 25 años, si no me equivoco, entonces no cumple de este factor de riesgo. Pero sí cumple con este, mire, nuliparidad. ¿Qué quiere decir? Ninguna gestación anterior. Y mi paciente es primigesta. Eso quiere decir que es su primer embarazo, ¿no? Entonces ella no tiene ningún embarazo anterior, por eso se le considera también como nulípara. Correcto. Y esta sí tiene la paciente. Esto sí tiene la paciente. Otro factor de riesgo, este es el diabetes mellitus o hipertensión crónica. Esta es la tercera causa. Y la cuarta es el embarazo múltiple. Las cuatro primeras causas. Las demás ya no, pues también son factores de riesgo. Por ejemplo, la nulliparidad en mi paciente, que sí lo tiene. Hay historias de trombofilia, raza afroamericana, alguna enfermedad del riñón, ¿no? Crónica. Algunos dicen que la fertilización in vitro también, ¿sí? El periodo interginésico largo, mayor de 10 años. Ahora, ¿qué es periodo interginésico largo? Es esas gestantes que salen embarazadas después de mucho tiempo, ¿no? Tienen, por ejemplo, su bebé ahora y en 10, 12 años tienen otro. Ese es periodo interginésico largo. Y ese también es un factor de riesgo. Y el índice de masa corporal mayor de 30 es una obesidad, ¿no? Esos son factores de riesgo. Entonces, si mi paciente, y otro más por acá, que la paciente sea consumidora de tabaco, ¿no? O tabaquito. Esos son los factores de riesgo. En general, ¿qué sucede? Cuando una persona, una mujer, sale gestando, obviamente ocurre todo el proceso de implantación, formación de nuevos vasos y la formación de qué, del trofoblasto, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la cavidad uterina, lo normal que sucede es que haya una invasión del trofoblasto. Invasión oblasto, ¿hacia dónde? Hacia las arterias uterinas. Eso es lo normal, ¿sí? Como puede ver aquí en la imagen, observa, lo verde Sí. es el trofoblasto que está invadiendo los vasos sanguíneos uterinos, tanto la vena como la arteria, ¿sí? ¿Y qué sucede? Al generar eso, permite que aumente el flujo sanguíneo al útero y disminuya la resistencia vascular periférica. Y nuevamente aquí, y como puede notar, yo soy muy preguntón, pero es necesario que lo recuerde para que no lo sorprenda. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial en general? Fisiología anterior. El gasto cardíaco Bien, gasto cardíaco por por resistencia vascular periférica. resistencia vascular periférica. Correcto. Entonces, no olvide que el gasto cardíaco es el 20% de la presión y la resistencia vascular periférica gradúa la presión en un 80%. Entonces, todo esto, lo que estamos viendo por invasión del trofoblasto, hace que aumente el flujo, disminuye la resistencia vascular periférica y por ende el útero reciba buena cantidad de sangre, no haya afectación y la paciente tampoco tenga problemas de salud con los vasos sanguíneos. Esto es lo normal. ¿Qué sucede en lo patológico? En este caso, de la preeclampsia. El trofoblasto no lo invade completamente, es decir, hay una disminución de la invasión del trofoblasto, ¿sí? Del trofoblasto, ¿ya? Lo que conlleva a una placentación anormal. Y el útero, sí, haya una disminución del flujo sanguíneo a nivel del útero, ¿correcto? Esto es lo que Sí. produce. Ahora, cuando hay una disminución del flujo, es lo siguiente,
disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el flujo sanguíneo, pero aumenta la resistencia, ¿sí? La resistencia arterial, periférica, ¿no? Vascular, ¿no? ¿Qué conlleva esto? A una insuficiencia uteroplacentaria, denomina insuficiencia uteroplacental. ¿Y la cosa queda ahí? No, doctor. Cuando ocurre esa disfunción, comienza a ocurrir ya problemas sistémicos, principalmente denominada disfunción endotelial, ¿ya? Ahora, recordará de su clase de inmunología al endotelio vascular, ¿verdad? ¿Dónde encontramos endotelio vascular? Um, Sí. No se olvide, mire, este es nuestro vaso sanguíneo, una vista así horizontal, y tapizando acá el vaso sanguíneo por dentro encontramos un conjunto de células que se llama endotelio vascular. Este endotelio vascular tiene la función inmunológica de permitir el paso de los glóbulos blancos afuera hacia el tejido y una función vascular en mantener la presión arterial normal, ¿sí? Cuando esto falla, hay una disfunción endotelial, genera ¿qué cosa? Un aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque cuando hay esta disfunción se pierde un equilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Correcto. La vasodilatación disminuye y la vasoconstricción aumenta. Y si aumenta la vasoconstricción, ¿qué aumenta? La resistencia vascular periférica. Y eso aumenta, aumenta la presión arterial. Por eso, las pacientes embarazadas con eclampsia, ¿qué es lo primero que manifiestan? Presión arterial elevada. ¿Sí? Esta es la primera causa. Ahora, ¿qué genera la vasoconstricción? Unas sustancias llamadas endotelina y tromboxano. ¿Sí? Y tromboxano. ¿Y cuál disminuye? Las próstasis. ¿Sí? Esto disminuye y todo esto aumenta, rompiendo el equilibrio. Entonces, de acá ya viene todo un proceso fisiopatológico que corresponde a lo que seguramente ya ha visto usted, la hipertensión arterial, que es ya prácticamente lo mismo. Y eso lo vamos a mencionar. A ver, al aumentar la resistencia vascular periférica, hemos dicho aumenta la presión arterial. ¿Qué sucede a nivel del glomérulo? Porque también la falla está ahí, no, sino porque hubiera proteinuria. Entonces, vamos a recordar nuestro glomérulo, arteriola aferente, capilar, arteriola eferente que va hacia los túbulos, ¿no? Arteriola aferente, arteriola eferente. En la arteriola aferente tenemos óxido nítrico que favorece la vasodilatación y tenemos endotelina que favorece la vasoconstricción. Entonces, ¿cuál hemos dicho que está aumentada? La endotelina. Y esta está muy aumentada, rompe ese equilibrio y que favorece la vasoconstricción, ¿verdad? sí. Y se está reduciendo, y esta es fisiología también, que usted ya ha visto, fisiología renal, y disminuye el flujo de renal, ¿qué va a suceder con el filtrado? Van a pasar las moléculas, peso Exacto, molecular grande. exacto, ¿no? Entonces aumenta el filtrado glomerular porque hay daño, ¿no? Y por ende pasan, ¿qué cosa? Elementos de gran peso molecular. ¿Como cuál, por ejemplo? Las proteínas. Claro, las proteínas. Por ahí también los hematíes y algunas otras células, pero principalmente las proteínas. Y por eso los gestantes tienen proteinuria. ¿Sí? Por eso tienen proteinuria.
Ahora, si Mm, el daño es muy severo, obviamente la proteinuria va a ser muy elevada, ¿no? Y en este caso tiene 5, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué hay dolor de cabeza? Porque si hay vasoconstricción, ¿en dónde más también va a llegar a afectar esto? A nivel del cerebro, ¿verdad? ¿Ya? Esa vasoconstricción, ¿sí? Se hace sistémica. Y obviamente va a dañar a qué cosa? A las arterias cerebrales. Si hay vasoconstricción, llega disminución del flujo sanguíneo cerebral a lo que llamamos nosotros famosa isquemia, ¿no? Y si hay isquemia, ¿qué produce? Dolor, como primera respuesta. Por eso es que mi paciente tiene cefalea. ¿Sí? Mi paciente tiene cefalea. Los vómitos inducidos por la cefalea, porque aumenta la presión intracraneal y eso genera también vómitos. Muy bien. ¿Sí, doctor? ¿Estamos claros? ¿Sí quedó bien? La última partecita que me mencionó de los vómitos, podría repetirlo porque se entrecortó. Ahí ya, le decía, como hay una cefalea producto de la isquemia que llega a nivel del cerebro, ¿qué más genera? Generan un aumento de la presión intracraneal y esta presión intracraneal genera una estimulación de los nervios del centro del vómito y que produce, obviamente, vómitos. Por eso las pacientes tienen cefalea y tienen vómitos, ¿ya? Por eso. Ya, doctor. Muy bien. Aumenta la presión intracraneal porque hay vasoconstricción, ¿ah? Por eso aumenta, ¿ya? Por eso aumenta. Muy bien. ¿Qué otra alteración más hay? Ah, el de la actividad de coagulación, ¿no? La endotelina, si bien es cierto, el endotelio, si bien es cierto, está alrededor del vaso sanguíneo y si éste se daña, produce, ¿qué cosa? Activación del proceso de coagulación. Ahora, ¿forma qué cosa? Los trombos, ¿no? Y si está formando trombos continuamente, obviamente las plaquetas tienen que gastarse. Y si se gastan, va a ocurrir una disminución de las plaquetas denominadas trombocitopenia. ¿Correcto? Y es por eso que mi paciente tiene las plaquetas disminuidas. Ah, esto es todo lo que genera, miren, la activación endotelial o el daño endotelial. ¿Sí? Esto es lo que genera. Ahora, si el daño es más severo, mi paciente, y a nivel cerebral, nuevamente, esa disminución de la sangre sigue disminuyendo o esa isquemia sigue aumentando, ¿qué va a ocurrir con la paciente? Va a ocurrir las famosas convulsiones, producto de los productos tóxicos debido a la disminución de la sangre. Pero mi paciente no lo tiene, no dice el caso clínico en ningún lugar que tenga convulsión. Entonces, no entra en este cuadro, pero se tiene que mencionar porque a eso ya se le denomina eclampsia, ¿no? Cuando usted encuentre preeclampsia, es decir, todo lo que hemos visto, ¿no? Preeclampsia más convulsión, todo esto es eclampsia. Todo esto es eclampsia. Ahora, si usted encuentra eclampsia más daño hepático, es decir, el TGO, el TGP se encuentran muy alterados y daño y disminución de las plaquetas, todo este se denomina síndrome de Geo. Hell. Exacto, el famoso síndrome de Hell, ¿sí? Nuestra paciente está hasta acá nada más en preeclampsia, que es severa, sí, pero no está llegando al síndrome de Hell porque no hay ninguna alteración. Que más adelante, de repente, si no es atendido oportunamente, puede presentarse, sí. Pero en general tiene preeclampsia severa. Y eso es casi todo lo de la fisiopatología, doctor. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, en cuanto a la plaquetas, usted mencionó que tenía trombocitopenia, pero estaban en 160.000.
Ah, ya, no. Lo que yo le menciono es que cuando hay activación endotelial, ¿sí? O sea, cuando hay disfunción en general, también se activa la actividad de coagulación. Por ende, se forman trombos. ¿Y quiénes forman los trombos dentro de esto? Las plaquetas, ¿no? Y si esas Sí, plaquetas siguen formando trombos, siguen de forma desproporcionada, van a disminuir. ¿Y eso cómo se traduce? Como trombocitopenia. En la paciente no lo tiene, pero está en el límite bajo, ¿no? Mire, 145. ¿Dónde está? 100, ¿dónde está? ¿Dónde está? 60. 160, ¿no? Casi en el límite. O sea, quiere decir que sí está haciendo esto, pero todavía no está en el límite inferior para poder decir trombocitopenia. ¿Está disminuyendo? Sí, pero todavía está en lo normal, ¿ya? No hay alteración, ¿ah? Está dentro de lo normal. Ya, doctor. Muy bien. ¿Otra pregunta, doctor? Am, por el momento no. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, ahora pasamos al tratamiento, ¿no? Porque esto es lo principal, el tratamiento. Bien. Y para el tratamiento nos vamos a hacer uso de la guía MINSA, ¿sí? De la guía MINSA. Esta guía MINSA es un poco desactualizada, si no me equivoco, esta guía MINSA es 2005, pero hasta la actualidad se sigue usando. Ujú, vamos a ver. Ah, ujú, ujú. Ah, ya. Hay una actualizada del 2021, pero no ha cambiado en nada. ¿Ya? No ha cambiado en nada la atención. Sigue siendo la misma. Ahora, vamos a tener la guía de tratamiento en dos escenarios. En base a eso se actúa. Primeros, en establecimientos de salud de nivel bajo, digamos, centros de salud, postas de salud, el primer nivel, y establecimientos de salud del segundo al tercer nivel. ¿Sí? Segundo a tercer nivel y acá el primer nivel. ¿Qué nos dice en el primer nivel? ¿Sí? Según la guía MINSA, tenemos que colocar dos vías endovenosas, es decir, dos sueros. En un suero, es solamente suero puro, que es cloruro de sodio, a 40 gotas por minuto. 40 gotas por minuto. 40 gotas por minuto. Y en la siguiente, sulfato de magnesio. O ampollas, quiere las guías. 5 ampollas. El sulfato de magnesio como un fármaco hipotensor. ¿Ya? Hipotensor. ¿Qué más? Luego nos dice que esto vamos a tener que pasarlo, bueno, diluir esas 5 ampollas en 1 litro de suero, pasar 400 mililitros a chorro y luego a 30 gotas por minuto. ¿Sí? Eso nada más. Luego dice, el sulfato de magnesio es obligatorio a monitorizar qué cosa, frecuencia respiratoria, reflejos osteotendinosos y diuresis materna, porque los efectos adversos y del sulfato de magnesio son justamente esos. ¿Qué cosa? Va a ser depresión del sistema, de la respiración, perdón, depresión de la respiración, es decir, la disminuye. Va a aumentar los reflejos, va a aumentar los reflejos porque, como vamos a ver en el mecanismo de acción, no hay una entrada adecuada de calcio y eso genera daño también osteotendinoso o muscular. Y la diuresis materna porque también va a disminuir la presión arterial. Entonces, si disminuye la presión arterial y se disminuye en exceso, obviamente el órgano que va a ser afectado es ¿quién? Nuestro riñoncito. Bueno, en este caso de la tu riñoncito comienza a dañar. Luego dice administrar la betalol, que es un fármaco hipotensor. Y si no tengo la betalol,
utilizo metildopa. ¿Sí? Esa es la guía. Ahora, si la presión arterial sistólica o diastólica se eleva a pesar de administrar la betalol o metildopa, puedo administrar nifedipino. ¿Sí? Nifedipino. Y lo demás son ya cuidados complementarios, ¿no? Sonda Foley, para poder controlar la orina, oxígeno si es que lo necesita, funciones vitales y cómo está el bebito, ¿no? En conclusión, lo que usamos acá son sulfato de magnesio, usamos la betalol, y si no obtenemos o no podemos, usamos metildopa, y si la presión sigue alta, nifedipino. ¿Sí? Estos son los fármacos que se utilizan, ¿correcto? Y Ya. ya, bueno, ya tengo acá a mi paciente y si no puedo atenderla en ese lugar, la mando a los otros establecimientos de mayor nivel, ¿no? En este caso, digamos, a ver, le estoy atendiendo en mi postita de La Esperanza y si no puedo manejarla ahí, la llevo ¿a dónde? A la Noria o al regional. Y ahí ya la atención es un poco más dirigida y como puede observar, se administran la betalol. Acá dice, continuar el manejo inicial en el establecimiento y FON, o sea, es el establecimiento de bajo nivel y esto es lo que ya hemos hecho, ¿ya? Entonces, lo que ellos hacen es comprobar esto, si hemos administrado sulfato de magnesio, si hemos dado la betalol o metildopa y nefidipina. Y si a pesar de eso sigue la presión alterada, ya ellos nuevamente administran la betalol, pero endovenoso. Acá hay la betalol, miren, no se olvide, es vía oral, ¿no? Vía oral. Por ser una emergencia se aplica endovenoso, ¿no? Diga. Para controlar mejor la presión, porque se supone que con la pastilla que toma la paciente ya tiene que bajarla, ¿ya? Y mandarla, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, usted le llega, le da la betalol en pastilla y la manda de emergencia al hospital, al regional, por ejemplo, ¿ya? El regional observa que sigue la presión alta, le dice usted, doctor, ¿qué ha hecho? Le administró la betalol en pastilla. Ay, 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 y la presión sigue alta, ¿no? Sí, ya. Entonces ellos administran la betalol, pero por la vena, endovenosa, para bajarle más. ¿Y qué más ellos hacen? Casi lo mismo que ya hemos visto acá, ¿no? El oxígeno, la función vital, esto. Van a administrar casi esto y van a mantener el sulfato de magnesio si es que no hay efecto adverso. El sulfato de magnesio acá es clave. Esto lo van a mantener. Ahora, lo pinto de azul porque las enfermedades de presión alta en la gestación, las enfermedades hipertensivas del embarazo, son denominadas dentro de la emergencia como clave azul. Como clave azul. Cuando dicen activamos la clave azul en la ginecobstetricia, en obstetricia, perdón, estamos hablando de todos esos procedimientos. ¿Sí? Sí, de verdad. Listo. Entonces, ya sabiendo qué es lo que vamos a hacer con la paciente, ya vemos qué medicamentos, qué fármacos vamos a utilizar, no nos queda otra más que hablar sobre ellos, pues, ¿no? Los medicamentos que vamos a evaluar. En primera instancia vamos a hablar sobre el sulfato de magnesio, que es la más importante. ¿Qué hace el sulfato de magnesio? Acá encontramos en el cuadrito, el magnesio va a bloquear a quiénes? Al canal de calcio, ¿sí? Va a bloquear al canal de calcio. ¿Para qué? Para que este calcio no ingrese al músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿sí? Músculo liso del vaso sanguíneo, ¿sí? Del vaso sanguíneo. Ahora, ¿se recuerda para qué es necesario el calcio en el músculo? Para la contracción De la contracción. Entonces, si no está ingresando calcio a este músculo, va a haber contracción o relajación. se relaja. Relaja. Entonces, eso que mantiene al vaso sanguíneo, vasodilatación. ¿Sí? Vasodilatación. Ahora, si había vasodilatación, ¿aumenta o disminuye la resistencia vascular periférica? Ah, la disminuye. Disminuye, correcto. Y si disminuye la resistencia vascular periférica, ¿qué pasa con la presión arterial? Se está normal. Normal o la baja, ¿no? Si es que está muy alta, la baja, ¿sí? Y este es el fin supremo del sulfato de magnesio.
Esto es el mecanismo de acción. El magnesio bloquea los canales de calcio y como el calcio es necesario para la contracción muscular, va a generar ¿qué cosa? La relajación. Por eso ocurre una vasodilatación. Esta vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica y por ende disminuye la presión arterial. ¿Ya? La presión arterial. Este es el mecanismo de acción, doctor. ¿Sí? Mecanismo de acción. Ya, doctor. Muy bien. Entonces, o mecanismo de acción o farmacodinamia. ¿Sí? La farmacocinética lo va a revisar, como le digo, en el PDF que le voy a mandar, pero acá es necesario evaluar o recordar los RAMs, ¿no? No se olvide la depresión respiratoria, porque como disminuye el calcio también, el magnesio también llega hacia el centro del centro respiratorio, cardiorrespiratorio, y lo puede disminuir también su función, ¿no? ¿Qué más sucede? Como el calcio no está ingresando al músculo, vamos a tener un aumento de los reflejos, ¿no? Reflejos osteotendinosos. Doctor, pero la preeclampsia también me aumenta los reflejos. Muy bien, pero con la administración del sulfato de magnesio, esa presión ya disminuye y ya no debe haber reflejos. Entonces, si usted encuentra reflejos con presión baja y sabe que le han administrado sulfato de magnesio a la paciente, entonces tengo que sospechar que es por este fármaco, ¿sí? Inducido. Inducido por el fármaco, ¿sí? Inducido por el fármaco. Y otro también que tenemos que evaluar es el daño renal, ¿no? La diuresis. Daño renal. Ahora, si usted tiene todas estas manifestaciones, el doctor de repente es vivo y le pregunta, muy bien, doctor, usted me dice que tiene intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Qué le da? Doctor, yo le doy Antídoto. gluconato. Claro, el antídoto. ¿Cuál sería? Gluconato de calcio. ¿Por qué? Usted recuerda que hay ¿cómo se dice? Un antagonismo competitivo y no competitivo, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Se acuerda de su clase de esa es farmacocinética, farmacocinética? No, farmacodinamia. farmacodinámica. Exacto. Entonces el magnesio pelea con el calcio por este receptor. Como el magnesio se está administrando en grandes concentraciones, le va a ganar. Pero si yo comienzo a tener daño, le tengo que administrar gluconato de calcio. Entonces, como está aumentando el calcio, ¿quién va a ganar? ¿Calcio o magnesio? El calcio. Y entonces Calcio. comienza a revertir todo esto, ¿ya? Pero esto es siempre y cuando tenga esto. Si no, mantengo con el sulfato de magnesio a la gestión. ¿Sí, doctor? Sí, Muy bien. ¿Cuándo yo suspendo el sulfato de magnesio? Cuando ya no hay hipertensión y normalmente cuando ya el bebé ha nacido, pues, ¿no? O de repente ya se estabilizó toda la sintomatología de la paciente. El único momento en que ya no administro sulfato de magnesio, pero sigue, la continúo, pero ya no continúa a chorro, como dice acá, ¿no? Dice, mire, pues, a chorro, no, a gotitas nomás, 30 gotitas. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta acá, doctor, preguntas, dudas? sí, ¿hay Dígame. algún fármaco para evitar que vuelva a repetir, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Porque haya recurrencias Ah, ¿recurrencias de cuál, doctor? ¿A qué se refiere con recurrencias? con la hipertensión, o Ah, sea, ya. después de que se administra. No, doctor. Si es que vuelve a elevarse la presión, se vuelve a administrar sulfato de magnesio. No hay Ah, uno que lo mantenga. Salvo el nifedipino, pero si es que la presión ha sido muy elevada y ya le bajó, pero usted ya quiere evitar que le siga aumentando, entonces ya administro nifedipino. ¿Ya? O sea, ya no le doy casi todo esto, solo nifedipino. ¿Ya? ¿Qué es el mecanismo de acción que vamos a ver a continuación? Nosotros tenemos regulaciones para la presión arterial, ¿sí? En varias zonas. Rápidamente, recordamos en el riñón qué cosa, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no?
Pero Sí, aquí en gestación no es el caso. A nivel del corazón, puedo graduar el gasto cardíaco con los receptores beta 1, pero en la gestación tampoco es el caso. A nivel de vasos sanguíneos, sí. Yo tengo acá en vaso sanguíneo, habíamos dicho, receptores de calcio. Estos receptores de calcio son denominados receptores de calcio lento, porque la actividad muscular es muy baja, ¿no? ¿Dónde encontramos el rápido? Aquí en el corazón, ¿ya? Pero ya. a nivel de vaso sanguíneo encontramos receptores de calcio lento. Y acá todo el proceso de contracción, ¿no? Entre el calcio, la calmodulina lo convierte en complejo de calcio, que hace que la miosina lececinasa la desintegre, todo un chamullo para que haya contracción muscular, ¿ya? ¿Qué hace el nifedipino? Nifedipino es un fármaco calcio antagonista o también bloqueador de canales de calcio, ¿sí? Bloqueadores de canales de calcio. Entonces, bloquea este canal y evita que el calcio ingrese. Como va a evitar que el calcio ingrese, habíamos dicho que como respuesta se genera la vasodilatación, ¿no? Vaso. Entonces, si hay vasodilatación, disminuye la resistencia vascular y periférica y por ende aumenta la presión. Ese es el mecanismo de acción del nifedipino. También podemos administrar amlodipino, pero de primera línea nifedipino. ¿Sí? Ese es el mecanismo de acción del nifedipino, doctor. ¿Cuál era el otro fármaco que habíamos hablado? Habían dos más. ¿Recuerda cuáles eran los otros? El que mencionó el anterior, sulfato, ya lo habíamos visto. El sulfato. Ya, el sulfato magnesio lo hemos visto. Hay dos más que también había mencionado. El labetalol, ¿sí? Labetalol y la metildopa, ¿no? Que son los dos que habíamos dicho. Ahora, ¿qué hace el metildopa? Nosotros en el cerebro tenemos receptores alfa 2, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central. ¿Qué hace este alfa 2? Va a graduar la salida de la noradrenalina. ¿Por qué? La noradrenalina se convierte en ¿qué? En adrenalina, ¿no? Y eso que genera en los vasos sanguíneos. ¿Recuerda? ¿Qué hace el sistema simpático en el vaso sanguíneo? Este, Lo, con- lo contrae, ¿no? Lo hace una contrae vaso. constricción. Entonces, ¿qué hace la metildopa? Activa los receptores alfa 2 del sistema nervioso central para que siga graduando la salida de noradrenalina y por ende haya una disminución en la actividad adrenérgica. O sea, el alfa 2 sirve como ¿qué? Como regulador, ¿ya? La alfa metildopa sirve como regulador. ¿Sí? Y esa es la explicación de por qué damos alfa metildopa. Pero esto, como dice la guía, se administra como, como segunda línea de la betalol, ¿no? Si es que no funciona la betalol, doy metildopa. Y si no funciona ninguno de estos dos, nifedipino, ¿ya? Porque el nifedipino es más potente, pues va a bloquear más canales de calcio. Ya no los que está el sulfato de magnesio bloqueando, sino todos los que puede, ¿no? Muy bien, y la betalol, que es un antagonista beta, en sí es beta 2 selectivo, que va a actuar a nivel de qué? De vaso sanguíneo, porque acá también tenemos receptores beta 2. Entonces, a nivel de vaso sanguíneo, va a generar un bloqueo de la actividad beta 2 y por ende va a favorecer la vasodilatación. ¿Ya? Esas son las respuestas de por qué nosotros damos estos fármacos. ¿Quedó claro? ¿Hay duda? Bien, en conclusión, entonces, el sulfato de magnesio sería el más eficiente en este caso, un día. Claro, es el que yo tengo que administrar sí o sí. Y Ya. lo demás es como complemento, ¿no?
Ya, tanto el nifedipino que vasodilata y el alfa-metildopa que Alfa-metildopa. concentre. No, el alfa-metildopa va a regular la salida de noradrenalina. Y si la regula, disminuye la actividad del sistema adrenérgico. Ya. Entonces, no va a salir adrenalina y por ende no va a haber actividad adrenérgica en vasos sanguíneos. ¿Y cuál en los vasos sanguíneos que hace la adrenalina? Vasoconstricción. Entonces, si no hay adrenalina que salga, va a seguir dilatada, ¿no? Por eso es la acción. Ya, Muy bien, ya, doctor. doctor. Y el abetalol, como habíamos dicho, que es selectivo beta 2, ¿no? Que va a llegar directamente a vaso sanguíneo en receptores beta 2 y también va a favorecer la vasodilatación. Favorece vasodilatación. Ya. Otra cosa más, antes que me olvide, y eso también les puede preguntar. Yo daría la betalol a una paciente con asma. Ya Creo que está contraindicado. contraindicado. ¿Por qué? A ver, ya analizando todo esto, ¿por qué no le doy la betalol en una gestante que sea asmática? Es que en el asma también hay vasoconstricción por la histamina. Uh, ya, pero no tiene que ver directamente con el vaso sanguíneo, sino con el pulmón. En el pulmón, nosotros, ¿qué tipo de receptores tenemos? Principalmente en los bronquios. Beta 2. Beta 2, ¿no? ¿Y qué hace el receptor beta 2 en el pulmón? En los bronquios. Genera una Los relajados. broncodilatación. Correcto. Ahora, si yo bloqueo receptor beta 2, ¿qué va a suceder con el bronquio? Lo va a contraer, ¿no? Va a generar una broncoconstricción. Y si mi paciente sufre de asma, va a empeorar el cuadro. Por eso tener cuidado en una gestante que sufra de asma. ¿Ya, doctor? Por eso, Ya. si usted le llega una gestante y le dice antecedentes, doctor, yo tomo salbutamol porque soy asmática. Uy, entonces, y la presión está muy alta, no uso la betalol. Ya tengo que utilizar los otros fármacos sí o sí. ¿Correcto? Por eso dice acá la línea, ¿no? ¿Qué doy primero? La betalol como primera elección, pero si no puede esto, ¿qué doy? Si no, metildopa, ¿no? Entonces, en este caso se cumple eso. O sea, si es una gestante con asma, yo no le doy la betalol porque puede empeorar el cuadro del asma. Entonces, ya no doy la betalol, pero doy metildopa, que va a hacer una acción central, ¿sí? A esa parte ya es farmacología clínica. Muy bien. Ya, doctor. Hasta acá. ¿Dudas, preguntas, doctor? Creo que ya estamos terminados. Ah, no, al respecto, no. Muy bien. Todo claro. Entonces, muy bien. Entonces, eso es todo lo que tiene que saber, al menos en generalidades. Le voy a mandar el PDF en donde usted va a buscar la lista de estos 4 fármacos para que lo pueda revisar. Revise farmacocinética, farmacodinamia, revise de acciones adversas al medicamento y obviamente las indicaciones, ¿no? Creo que esto les... Y en el formulario está todito, así que no va a tener problemas para encontrar. Ya, doctor. Esto Muy bien, dígame. puede